Bueno, buenas tardes. Gracias a quienes asisten hoy al conversatorio. Mi nombre es Julio Suárez, soy periodista y soy el creador del proyecto Entre Estilos. Un video podcast en el cual converso con personas sobre sus historias de vida y partiendo del hecho de cómo se relacionan con la ropa. Y bueno, allí en esas conversaciones descubrimos un montón de cosas interesantes porque básicamente hablamos de identidad cuando hablamos de cómo nos relacionamos con la ropa y con el cuerpo, sobre todo, ¿cierto? Un cuerpo que tenemos que vestir y que habitamos con unas ideas y con unos pensamientos y eh, con una educación que nos pasan, sobre todo en nuestras primeras etapas de vida. Y todo eso que aprendemos, los comentarios que escuchamos, lo que vemos en la sociedad donde nos desenvolvemos y donde vivimos, pues obviamente se van quedando y se terminan reflejando incluso en el inconsciente, aunque bueno, ya mi invitada psicóloga me dirá cómo funciona eso específicamente. Se traduce en texturas, se traduce en colores, se traduce en cortes, se traduce en formas incluso de llevar la ropa, si me remango la camiseta, si no me la remango, ropa ancha. O sea, hay un montón de cosas que pasan a través de la ropa y eso es lo que a mí me interesa porque me gusta la ropa, no tanto la moda, sino el estilo, o sea, la construcción de la personalidad a partir de precisamente el ser de la persona. Y bueno, para eso, este proyecto personal que se llama Entre Estilos está recién estrenado, lo pueden buscar en YouTube y también en la página web entreestilos.com. Y bueno, quiero hacer como una serie de conversatorios en la ciudad de diferentes temas con personas conocedoras. Y bueno, quería comenzar con este, que es el primero, sobre qué es el estilo propiamente. Para eso invité a esta mujer que me acompaña acá, que se llama Paola Osorio. Eh, Paola es mi terapeuta, es mi psicóloga y con ella en terapia pues aparecieron muchas de mi propia historia, obviamente, han aparecido muchas inquietudes y hemos resuelto cosas y hemos ahondado sobre temas y que atraviesan la imagen. Entonces yo dije, bueno, esta es como que la mejor invitada, aparte que fue una persona que me aupó y me, me estuvo diciendo ahí como hazlo, no tengas miedo, lánzate. Y bueno, por eso quería como que cerrar el círculo invitándote a ti de primera. Gracias por estar aquí, Paola. Gracias a ti, Julio, por invitarme. Bueno, Paula, cuéntanos primero a qué te dedicas, qué haces y de dónde vienen los conocimientos para lo que vamos a hablar hoy. Bueno, yo soy psicóloga clínica, especialista en psicología clínica de la Bolivariana, magíster en epidemiología y salud pública. Soy docente universitaria hace aproximadamente 20 años. Y bueno, creo que el conocimiento, la trayectoria, el aprendizaje, pues se ha dado como en todos estos contextos que he habitado de distintas maneras. Claro, además, una mujer con muy buen gusto. Eso también es súper importante porque se ve que tienes una estética eh, bastante particular y, o sea, yo desde afuera puedo ver que te conoces mucho a ti misma como para saber qué quieres llevar, qué quieres ponerte, ¿no? Y creo que eso es importante a la hora o sea, yo lo pensé también como que, bueno, no solo es Paola psicóloga, sino que creo que también tiene un plus y es que creo que puede explicar eso. Y mi intención con el proyecto es, o sea, el tema de la moda, sobre todo en una ciudad como Medellín, que es la ciudad de la confección, en Latinoamérica, que tiene eventos como Colombia Moda y Colombia Tex, que son súper importantes en América Latina y en el mundo, ya hay como una forma de mirar la ciudad y cuando se habla de evento de moda, la gente que tal vez sentirá que la ropa no, o sea, que ese es un tema que no le interesa, desecha. Pero a fin de cuentas todos nos vestimos, ¿cierto? O sea, todos tomamos decisiones todos los días frente al closet eh, para cubrirnos porque es una necesidad eh, más que todo moral, creo, el hecho de cubrirnos. Y, y bueno, por ahí pasó un montón de cosas. Y dije, no, yo quiero hacer un proyecto que incluya a la gente porque todo el mundo se viste, solo que mirándolo desde otro lugar. Entonces eso me llevaría a la primera pregunta que tengo, que es, ¿cómo se define el estilo desde el punto de vista de lo emocional o desde la mente? Bueno, en psicología y en psicoanálisis realmente no habita una definición de estilo si lo pensamos en moda.
Lo que sí abordamos son todas las representaciones simbólicas que existen en torno a la forma en que nos vemos, es decir, cuando representamos el cuerpo como un lienzo. Entonces ahí sí nos podemos encontrar con que hay representaciones a partir de los comportamientos, de los pensamientos, de las formas en que nos comunicamos y de las formas que la misma cultura quiere representar en un momento histórico determinado, por ejemplo. Entonces, si lo trasladáramos, si tratáramos de crear como una conceptualización que lo integre, podríamos pensar el estilo como aquello que en lo subjetivo nos permite diferenciarnos como si fuese nuestra huella, nuestra esencia, pero que está enmarcado en un contexto cultural, en un contexto histórico y con una particularidad a la hora de aquello que yo quiero nombrarle al otro. ¿Qué pasa? Que empieza a ser muy subjetivo, pero además que tiene tantas representaciones como personas existan. Claro. Ahora, por ejemplo, que tú hablabas de Colombia Moda como una de nuestras escenas de moda más públicas o más nombradas en nuestra ciudad, mira que la primera representación es tendencia y es moda, pero si nosotros vamos a lo psicológico, Colombia Moda también nos representa una cantidad de síntomas contemporáneos, como lo son, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, vigorexia. ¿Por qué? Porque estandariza un prototipo de belleza o un prototipo de estilo que si nosotros no sabemos interpretarlo, puede convertirse en una condición sintomática. Claro. Entonces, por eso hablo de la representación subjetiva, porque creo que no podríamos entrar como en generalidades que de alguna manera exilien, por llamarlo así respetuosamente, a aquellos que no quieren hacer parte de algo, de un contexto social, de un contexto cultural, o que quieran simplemente nombrar, verbalizar, poner en el cuerpo, me refiero desde la forma de vestir, aquello que a veces no logran nombrar. Eso lo trabajamos más adelante. Eso echamos por allá. Pero fíjate que me parece curioso porque hay como unos acuerdos sociales eh, implícitos, no sé, aprendidos, heredados, que nos dicen cómo nos tenemos que vestir. Cómo nos tenemos que vestir según nuestro género, cómo nos tenemos que vestir según nuestra clase social, cómo nos tenemos que vestir según incluso hasta el color de piel. O sea, si somos de la costa, según el clima. Y, y, y me parece muy contradictorio, eh, pues que la lógica colectiva sea precisamente esa, y más bien quien se atreve a explorar su ser desde la individualidad o desde lo propio, se ha visto como, entonces bueno, por ahí, no sé, de ahí vendrá que existen las tribus urbanas, ¿cierto? La gente que le gusta el rock y la gente, por ejemplo, la música creo que es una de las cosas que atraviesa más el tema de cómo nos vestimos, ¿cierto? Pero bueno, o como para ir llevando una cronología de cómo aprendemos o cómo vivimos el estilo, qué importancia tiene en los primeros años la relación con nuestros familiares, con nuestros cuidadores, cómo puede influenciar eso en las decisiones que terminamos tomando sobre nuestra propia identidad. Yo creo que no solo el contexto cercano, yo creo que el contexto en general, el contexto cultural. A ver, nuestra personalidad se conforma a partir del carácter y del temperamento. El temperamento tiene un componente heredado, ¿sí? Tiene un componente genético. El carácter tiene un componente cultural. Se empieza a instaurar y se empieza a construir a partir de los vínculos sociales que nosotros establecemos, principalmente en la primera infancia. Entonces, si lo pensamos desde ahí, ya son determinantes a la hora de la construcción o la estructuración de una personalidad. ¿Qué es la personalidad? Finalmente, nuestros rasgos de personalidad, los que determinan la forma en que nos vemos o la forma en que nos queremos ver, porque también es una forma en la que queremos que el otro nos vea. Claro. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarle al otro de mí mismo? Y ojo, no es simplemente lo que yo quiera reflejar y que se haga evidente, sino que es también aquello que hay detrás de eso. Jung lo llamaba, por ejemplo, la sombra. Entonces me explico, para darle como continuidad a tu pregunta.
Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y tú lo hablabas ahorita de tendencias o de tribus urbanas, las tribus se configuran a partir de un ambiente cultural, de una manifestación de algo que quiero o nombrar o rechazar, que me genera malestar, que me genera cuestionamientos, que me genera dolor o que me genera mucho bienestar. Entonces las tendencias pueden ir asociadas a eso. Por eso, la identidad se configura desde la personalidad y lo que refleja nuestro estilo es esa personalidad. Entonces, es un asunto familiar, pero también es un asunto netamente cultural, ya sea porque lo hacemos por identificación en términos de imitación. Nosotros tenemos un aprendizaje en la primera infancia de aprendizaje por imitación. Nosotros vestimos o representamos o imitamos aquello que vemos o por diferenciación, ¿sí? Entonces ya ahí, por ejemplo, nosotros encontramos, hay casos, no podemos hacer generalizaciones, cuando hay vivencias traumáticas en algún momento de la vida, encontramos que a veces hay una representación en la forma en que se ve radical, que a veces no sabemos leer, decimos como, ay, está creciendo y entonces está cambiando el estilo. No, puede ser una manifestación como un grito al otro de decir, ven, algo me está pasando, no sé cómo nombrarlo por la vía de la palabra, por la vía del lenguaje, entonces lo pongo en mi cuerpo. Y es ahí donde es muy bonito, el cuerpo se vuelve como el lienzo. Haz de cuenta que todo aquello que aparecía en la antigüedad pintado en una obra de arte, aquí hablando contigo pienso en Diego Velázquez, en 1600 Diego Velázquez, cuando pintaba sus obras, generalmente había una representación de su retrato en ellas, entonces como de esa mirada en el espejo. Yo creo que la identidad es un poco eso, es a través de esa mirada que yo hago de mí mismo en el espejo que quiero proyectar al otro, y eso es lo que nos construye también desde la identidad. Total. Es súper interesante todo lo que dices. Se me queda marcado el tema de la mirada del otro, la cual nos va a atravesar por siempre, ¿cierto? Sea nuestros cuidadores, nuestros padres, ya después como el círculo cercano, los amigos, los tíos, el colegio y el montón de gente que conocemos el resto de la vida. Eh, Creo que ya puedo imaginar la respuesta, pero en consulta, ¿qué tanto te encuentras con la gente llegando porque la mirada del otro es como que el principal obstáculo en vivir a plenitud su ser? Es que eso es relativo, porque como hay unos que la mirada del otro les produce angustia, ¿sí? Es un atravesamiento de la mirada angustiante, para otros el atravesamiento de la mirada del otro puede ser placentera, puede generar una forma de goce. Ojo, la mirada del otro no es solo la representación literal del mirarte, sino que los discursos también son una forma de mirada. Entonces, por eso si nosotros revisamos los discursos históricos, es la misma condición discursiva la que nos lleva a vestirnos de ciertas maneras y a que esas sean representaciones culturales que se empiezan a interpretar o a generalizar. Por ejemplo, en la época clásica, el uso de corset. Entonces las mujeres usaban corset, usaban acá como vestidos muy amplios, pero era porque había una representación de belleza en la obesidad. Entonces, si la mujer era más obesa, más grande, la representación era de salud. Entonces decía, bueno, están o son aptas para procrear, para traer hijos sanos al mundo. Entonces la representación de cómo se vestían era un poco para dar volumen, por ejemplo. Las formas y las tendencias empiezan a cambiar con los discursos de la época. Y en esa medida, para ir a tu pregunta, es que aparecen las condiciones en consulta. Yo creo que no tanto por el estilo, sino por la forma como tú lo nombras, me atraviesa el otro a través de su mirada. Y esto es muy complejo porque en una época donde se supone que hay libertades, entre Entre comillas, comillas. frente a muchos asuntos en cuanto a la forma de expresarse, incluso desde cómo me veo, creo que hay límites, hay muchos más límites y hay muchos más sesgos y hay muchos más imaginarios, pero que terminan siendo representados más que en el estilo, en la propia historia, en las propias heridas,
en aquello que tienen que revisar, en aquello que no logran expresar. Entonces es muy bonito porque se dan cuenta que aquello que yo creo que es desde lo externo, lo que termina es mostrándome qué está pasando con mi mundo interior. Incluso hay condiciones clínicas en lo real, en los manuales diagnósticos, que pueden ser representados desde sus características clínicas con algún rasgo o con alguna condición que tenga que ver con la forma en que visten. Por ejemplo, en los trastornos histriónicos de personalidad o en los trastornos límite de personalidad, ojo, hago una aclaración, no podemos generalizarlo, pero aparece desde los manuales diagnósticos la sugerencia de que tiene, por ejemplo, una tendencia extravagante, llamativa a la hora de vestir. Entonces suelen ser así, llamativos, coloridos, eh, sí, como extravagantes en el sentido de que pueden usar atuendos que no estén inscritos en lo, como que en lo que el discurso cultural denota norma, en algún momento determinado. Pero es muy lindo porque cuando uno mira la representación en estas condiciones reales, en los hospitales mentales, aparece no solo en la forma en que me he visto, aparece en el discurso, en las ideas, en lo que digo, en la forma en que camino, en cómo represento, por ejemplo, mi corporalidad a través de un otro. Entonces, si hablo parada en la mesa o si me siento. Y es ahí donde los colores, por ejemplo, empiezan a ocupar en los discursos como condiciones importantes, como los rituales. Los rituales nos determinan también de manera muy clara la forma en que el otro, en el atravesamiento de la mirada, quiere o debe ser visto en un contexto determinado. Me explico. Velaciones o funerales, entonces demarcan o denotan un color, el negro. Esta tendencia ha ido cambiando. Yo creo que ahora se ve más gente como de blanco, como de cafés, marrones, pero entonces esa tendencia, por lo menos en los países latinoamericanos, es muy claro. Tienes que vestir de negro. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, culturas como en la India, el color de la muerte es el blanco, porque la representación que ellos tienen de la muerte es distinta. O de tribus africanas también que las se visten tribus africanas, de blanco. Y no vamos solo a rituales de muerte, pensemos en rituales de nacimientos, bautizos, ceremonias de matrimonio. Ahora, por ejemplo, hay tendencia del negro en los matrimonios o del negro en las quinceañeras. Y entonces la gente que es un poco más tradicional dice, pero ¿cómo? ¿Sí? Pero más allá del color, ¿qué está representando la cultura? ¿Qué nos está diciendo a través del color? ¿Qué nos está diciendo a través de esas formas? ¿Qué nos está diciendo incluso a partir de lo que está pasando en un contexto contemporáneo? Entiendo. Bueno, me quisiera quedar con lo contemporáneo porque creo que la diferencia de esta era, creo no, estoy seguro, de la diferencia de esta era con la que vivieron mis padres o mis abuelos, es lo expuestos que estamos todo el tiempo a la mirada del otro, precisamente. Me refiero a las redes sociales, me refiero a la vida social como tal, y sobre todo después de la pandemia, como que después de haber estado encerrados unos meses, todos salimos como que, pero al mismo tiempo perdimos habilidades para socializar y todo eso. Y creo que la ropa, que volviendo al tema que nos une a todos aquí hoy, también juega un papel súper importante porque es una forma de comunicación no verbal, ¿cierto? Entonces yo creo que también mencionando lo que decías ahorita como que de estas características que tenemos culturalmente, Colombia particularmente, que es el país donde estamos, tiene como la dicotomía de ser un país con muchas identidades, porque es un país de regiones, pero al mismo tiempo hay unas exigencias desde el punto de vista de cómo debemos vernos, mujeres y hombres, cada uno con su serie de checks que llenar, ¿no? ¿En qué momento se vuelve esto colectivo, estas exigencias, o de qué forma afecta la salud mental estos estándares sociales de cómo debemos vernos o de cómo debemos lucir? Bueno, los estándares yo creo que no solo en esta época, en cualquier época van a generar una necesidad de una ruptura, una necesidad de una transgresión,
Por eso en la época clásica, todos aquellos que se salían de los estándares establecidos, los que generaban movimientos de contracultura, eran sacados o eran castigados o tenían alguna forma de sanción. Entonces, si bien hay un grupo poblacional que quiere identificarse para pertenecer, hay otro que quiere diferenciarse. ¿Qué pasa? Que tú lo nombras como estamos más expuestos. Lo que pasa es que yo creo que la exposición ha estado siempre, las formas actuales, por ejemplo, de las redes, lo que posibilitan es que haya o no mayor validación. Y la validación es la que empieza a tener un impacto directo en todo lo que tiene que ver con la salud mental. ¿Por qué? Porque innegablemente si nos encontramos con que para el otro, obviamente depende, por ejemplo, del momento evolutivo en el que nos encontremos. Nos damos cuenta, por ejemplo, que los adolescentes son mucho más vulnerables a la crítica o a la presión social. Entonces, yo no sé si han visto un fenómeno y es que mientras más tratan de diferenciarse, más se parecen, ¿sí? Entonces vemos que la forma en que visten, en que se peinan, en que caminan, en los sitios que frecuentan, suelen ser muy parecidos. Y ojo, no es una condición exclusiva de los jóvenes de esta generación, creo que es de los jóvenes de todas las generaciones de la historia. Entonces, como ahora se hace más visible, creo que por eso hace más eco, por eso hace más ruido, pero coincide justamente, y no es gratuito, con esta etapa de crisis de identidad, y creo que la crisis no es porque no sepan, sino porque están construyendo justamente la identidad. Por eso la adolescencia viene del adolecer, del padecer. ¿Sí? Entonces creemos que los adultos la padecen más, ¿no? Los chicos la están sufriendo porque están en toda una transformación de su cuerpo, de su mente, de sus vínculos, de su identidad, y ahí es donde la ropa o el estilo, porque el estilo puede verse representado no solo en la ropa y en la tendencia, sino, no sé, en las modificaciones corporales, tatuajes, piercing, escarificaciones, todo aquello que represente mi identidad, la música, tú lo hablabas ahorita, el deporte, o sea, hay múltiples formas de identidad. Eso es lo que empieza como a configurar o a tratar de configurar lo que soy y lo que yo quiero ser a través del tiempo. Entonces ahí donde encontramos que pueden aparecer algunos síntomas, ojo, relativos a cada sujeto, porque nos damos cuenta que no es la identidad en sí misma, sino cómo está permeada por sus vínculos cercanos. Pero si me pides como hablar de síntomas o cuadros puntuales, la ansiedad podría representarse de una manera muy clara, y por eso hay un fenómeno ahora y es como que a veces vemos personas que es como si tuvieran muchas identidades. Ustedes van a una universidad y entonces ustedes dicen, ay, sí, hablamos de tribus urbanas, entonces incluso tribus que aparecieron en los años 50, en los años 60, entonces decimos como, bueno, parece hipster, pero es también como hippie, y es también como rockero, y es también como, y entonces ahora el estereotipo o el imaginario que aparece de decir, por ejemplo, es que vienen los metaleros y en las tradiciones nuestras, no sé si en otras culturas, me imagino que sí, porque son discursos populares. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a una abuela, venga, ¿usted qué hace si va por una acera y vienen chicos vestidos solo de negro? Y entonces le dicen, no, yo me paso de cera, qué miedo. Empieza a rezar de una. O empiezo a rezar. ¿Por qué? Porque hay unos códigos discursivos a partir de ciertas representaciones que en la contemporaneidad creo que no se dan tanto, como por este cruce de identidades que empiezan a aparecer. Es temporal. O sea, finalmente terminamos definiéndonos, finalmente encontramos nuestro estilo, y nuestro estilo está representado por muchas cosas que hacen parte de nuestra historia, pero que termina como mudando, ¿sí? Alguna vez yo recuerdo que entré a un aula de clase, eso fue hace unos años, y cuando yo entro al aula de clase, los chicos tenían un corte particular y el cabello de colores. Entonces yo les decía, ¿pero qué significa? Y ellos me decían, no sé, solo está en tendencia y me gusta, pero el cabello azul, amarillo, verde, era una tendencia. Y a los días era como el corte Müller, ¿lo recuerdan? Que es como con unas colas aquí atrás. Yo les decía, ¿ustedes saben qué significa? No, profe, esto se usa. Entonces yo les decía, venga, yo les muestro. El corte Müller aparece en los Estados Unidos, lo usaban los camioneros de los Estados Unidos para taparse, para cubrirse el cuello por el calor,
para no quemarse con el calor. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer la historia de una identidad, ahí es donde definimos de manera consciente si eso nos identifica o no. Obviamente varios terminaron quitándose las colitas de atrás del cabello y otros se las dejaron porque hacía parte de un estilo que querían conservar. Entonces, una cosa es cuando es tendencia y simplemente entro como un fenómeno de masificación, de contagio, y otra cuando ya empiezo a definirlo a partir de lo que yo soy. Interesante. Bueno, precisamente es lo que me interesa a mí en el video podcast de Entre Estilos. Y estabas mencionando estos ejemplos, me hiciste recordar que en el segundo episodio, bueno, creo que en todas las conversaciones que llevo hasta el momento, todos los invitados han, o sea, el punto de encuentro es la relación con el cuerpo. Y ha sido muy bonito porque yo dije, bueno, a ver, yo cuando me senté ahora como a hacer, ¿qué puedo preguntar? Es como que yo no le preguntar a la gente, ¿y cómo te combinas o sea, la camisa blanca, ¿cómo te la combinas? Porque me parece como una pregunta demasiado plana y es precisamente lo que quiero alejarme. Pero me he encontrado con que antes de llegar a la ropa, pasan por su cuerpo, ¿no? Entonces, que si el cuerpo que tengo, si soy mujer, no llena las expectativas de mi círculo ni las mías, porque siempre que tengo que estar así, tengo que estar asado. Y puntualmente lo que quería mencionar es que el episodio que salió esta semana, que se llama ¿Qué significa vestirse como hombre? Vestirse como hombre, entre comillas, es con un chico que tiene un círculo de hombres que se llama Hombre Sintiente, y él en su propia historia me comentaba que su papá, que era militar, siempre lo calvió, siempre le rapó la cabeza porque un hombre tiene que lucir así, y bueno, obviamente viniendo del papá militar, ok, ya entiendo por qué. Y él se acostumbró, tiene 32 años y apenas tiene un año conociendo su cabello largo. No sabía que tenía el cabello largo. Mi propia historia también es así porque yo me empecé a crecer el cabello a los 27 porque mi mamá siempre me dijo que mi mamá tiene como más este concepto del hombre que es caballero y entonces se ve bien bueno, creo que se me quedó un poquito el tema de los blazers y tal. O sea, como que hay que lucir muy pulcro y hay que, ¿sabes? Como para llamar la atención a los demás, para inspirar respeto. Mientras que este invitado me decía que él quería inspirar miedo al verse, al estar rapado, y también era rockero en los 2000. Entonces, como que toda la narrativa, ¿no? Y cómo va evolucionando. Tú decías ahorita también lo de los adolescentes, pero se puede vivir una adolescencia tardía también, porque yo siento que ahorita, por ejemplo, está el tema en las redes sociales de que tienes vibras de señora o tienes vibras de señor, pareces un señor o pareces un papá, a pesar de que no tengas hijos ni pareja. Y es como que eh, empezamos a vivir cosas que a lo mejor no van con lo que socialmente se entiende que tienes que vivir según la edad que tengas. Entonces, bueno, me fui, pero te iba a preguntar, ¿qué papel juega la relación con el cuerpo en la construcción de mi identidad y si se puede vivir la adolescencia tardía? Pues biológicamente no. O Okay. sea, no podemos vivir una adolescencia tardía, perdón, porque hay un movimiento, hay una condición biológica, natural, que no podemos transformar. Lo que sí podemos vivir son procesos de madurez emocional distintos. No implica que sean tardíos o no. Creo que son cuando tienen que ser, dependiendo, y volvemos, he sido reiterativa en las historias, porque hay sujetos que claramente no pueden vivir ciertos procesos de identidad, no porque no lo deseen, sino porque son castrados por el otro, lo que tú acabas de nombrar en relación a esta figura, por ejemplo, parental. El otro no solo es un papá o una mamá, el otro puede ser una institución, el otro puede ser una cultura, el otro puede ser un contexto. Entonces, en esta medida, tienen la necesidad o el deseo de experimentar su identidad a partir de pues, aquello que realmente los conecte. Entonces, ni siquiera tendríamos que pensar que es un acto de inmadurez, porque creo que hay un juicio colectivo muy fuerte en relación a esto. Es simplemente un acto de exploración y creo que nosotros, si pensamos en tendencias o en estilo, pues podríamos estar experimentando todo el tiempo porque somos sujetos de roles. A mí a veces me preguntan, pero entonces tiene distintas personalidades y se comporta así. No, nosotros somos sujetos de roles. ¿Qué quiere decir? Nosotros no nos comportamos o nos vestimos igual en una discoteca
que en una iglesia o en un culto, por ejemplo, o en una boda. ¿Por qué? Porque hay códigos para lo mismo. La cultura se instaura a partir de códigos que son los mismos límites. Entonces, en esa medida no es que tengamos múltiples personalidades, sino una capacidad inimaginable también de explorarnos a través del cuerpo. Entonces, cuando dices o cuando me preguntas por la relación del cuerpo con la identidad, creo que es toda también. Y ahora vivimos un fenómeno, por ejemplo, con las personas trans que se sienten en un cuerpo ajeno y ahí hay una representación que podríamos pensar distinta, pero no distinta porque ellos sean diferentes, sino porque la forma en que lo viven y en que lo experimentan desde su propia corporalidad los lleva a sentirse así. Entonces, por ejemplo, la persona que dice es que yo soy una mujer en un cuerpo de hombre y que a veces biológicamente se nos explica. Entonces, ahí es donde claramente el cuerpo, el atravesamiento del mismo cuerpo, tiene pues el lenguaje propio, es él nos está hablando. Ojo, no siempre tenemos que ir a casos tan radicales o a casos de traumas o a casos de vivencias de cambios de género. No, yo creo que en la exploración de lo que somos en cada una de nuestras etapas podemos definirnos desde nuestra identidad de distintas formas. Uno usualmente no ve como el mismo sujeto y esto es muy lindo en la terapia porque en la terapia se ve que desde que nace hasta que muere tiene el mismo estilo, porque es que nosotros somos sujetos que se adaptan, que tenemos una capacidad de adaptación permanente y a veces, por ejemplo, los duelos nos generan nuevas adaptaciones y no los duelos por muerte necesariamente, un cambio. Se me perdió un libro, ese es un duelo, ¿sí? Una mudanza, una migración, un cambio de pareja, o sea, todo lo que implique duelos en nuestra vida puede generar cambios en nuestra identidad. Identidad desde la forma en que nos vemos, no en la estructura de nuestra personalidad. Eso se instaura, eso permanece en el tiempo. A veces a mí me dicen, Paola, la gente pregunta mucho en terapia, ¿es que será que va a cambiar? Nosotros nos adaptamos, pero nuestra estructura, nuestros rasgos, lo que les explica ahorita del temperamento y el carácter, que el psicoanálisis nos dice, se instauran hasta los 6 primeros años de vida y lo que hacemos después es reproducir esos patrones, esas conductas, esas respuestas emocionales que vimos en nuestros adultos, eso se mantiene. Por eso, nuestras reacciones emocionales, si pensamos en respuesta emocional, miren esto, nuestra forma de vernos, de identificarnos con algo puede cambiar, pero no necesariamente las respuestas emocionales. Es posible que ante la misma situación nosotros reaccionemos como reaccionamos de niños. Que nuestra respuesta emocional ante el miedo sea la misma, que nuestra respuesta emocional ante la tristeza sea la misma. Entonces ahí es muy importante porque estructuralmente somos los mismos, pero la identidad nos va permitiendo algún concepto que puedo usar con mucho cuidado, con mucho respeto. Lo que hacemos es un poco mudar la piel del alma, como para irnos configurando y adaptando como a los nuevos escenarios. Sí, te iba a comentar que creo que incluso hay gente que a lo mejor ha muerto con una forma de pensar y se fue con esa forma de pensar porque tal vez el entorno o nunca le permitió explorarse a sí mismo o moverse del lugar y no sé, pasa que se murió el abuelo, ahora sí, pues la abuela puede, no sé, irse de viaje y empieza a bailar y empieza a hacer cosas, ¿cierto? Porque ya no está como esa figura castradora que tú lo dijiste. Bueno, justo te iba a preguntar, estaba pensando en si las emociones se pueden ver traducidas literalmente, materialmente, en ropa, en textura, en colores. Si las quiero mostrar, sí, si no, no. Inconscientemente. No. Es decir, aparece como un discurso social que nos dice lo que les hablaba un poco ahorita, que el color representa nuestra emoción. Entonces, que si vistes de negro estás triste, pero no necesariamente. Porque los colores, y si nosotros vamos a revisar particularmente la psicología del color, tiene tantas connotaciones como sean usadas en los espacios o en los sujetos. Entonces, cuando te digo si se quisiera mostrar, posiblemente sí,
pero no creo que sea de una manera literal, me explico. Es posible que alguien que se sienta muy triste, nosotros creo que en redes todo el tiempo vemos cuando nos muestran estos posts que dicen la depresión también se ve así o esta también es la cara de la depresión. A veces nos encontramos con pacientes con cuadros depresivos profundos que justamente para no ser cuestionados por el otro lo que hacen es usar color. Esto es llamativo y en los discursos lo encontramos muy a menudo. Entonces, el color se convierte como en un mecanismo de defensa, como en un escudo de protección, pero no para que el otro no les ayude, sino justamente para que el otro no los cuestione. Claro. Porque estamos en un contexto donde todavía, lamentablemente, cuando estamos tristes nos dicen como métale ganas, ¿cierto? Sí. Si fuera un asunto de meterle ganas, yo creo que mi profesión no existiría, o sea, simplemente sería un acto de voluntad. Pero entonces lo camuflamos. ¿Sí? Creo que ahí empieza un poco a ser camaleónico el asunto de la emoción en relación al estilo, porque no todos a quienes les duele el alma quieren mostrar que les duele. Claro, pero fíjate que, pues, sin poner en duda lo que dices, pero se me vienen como estos momentos donde, no sé, hay una chica que pasó ya de niña a adolescente y está convirtiéndose en mujer y, por ejemplo, en la cultura latina empieza a mostrar más. Pero eso es un ritual, Ok. eso es un discurso cultural, o sea, lo que se impone a partir de lo esperado como ritual de iniciación, casi, ¿cierto? Ok. Entonces, lo que demarca lo femenino y lo masculino, esos son discursos creados por la cultura. Tenemos que diferenciarlo porque las emociones tienen un componente biológico, ¿sí? Okay. Las emociones primarias tienen un componente biológico, alegría, tristeza, miedo, enojo, sí, desagrado, tienen un componente natural. Biológicamente, nosotros respondemos, damos una señal neurobiológica y eso es lo que nos da la respuesta. Entonces, por eso es que nosotros podemos estar acá y no podemos controlar la emoción, ¿cierto? Si hay un terremoto, posiblemente va a haber una emoción representada en el cuerpo. Mientras que el decidir usar una falda o no como representación de lo femenino o de lo masculino es un discurso que se instaura a través de lo que la cultura espera de. Entonces, si la niña empieza a crecer, y todas las culturas tienen rituales de iniciación, por ejemplo, a veces son piercing, a veces son tatuajes, dependiendo de las culturas, a veces son faldas. Entonces, el mostrar o no mostrar depende mucho del discurso de la época. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, las tendencias de las subculturas en la modernidad cada vez son más efímeras, cada vez son más rápidas, pasan más rápido en el tiempo. Si nosotros revisamos la cultura del hipismo, que duró casi una década, con las modernas cada vez son más efímeras y la tendencia cambia, porque nosotros vemos, por ejemplo, que nuestras niñas contemporáneas aman usar jeans. Sí. Que no implica pues tener que usar falda, o que no representa su feminidad o que no representa su adolescencia. Entonces creo que está muy permeado por los discursos. Sin embargo, si vamos a tu pregunta puntual, no sé si quieras darles enfoque, vemos que una subcultura, que los hemos y trataban de representar la tristeza. La pregunta era qué tan tristes se sentían en lo real, porque cuando hacíamos todo este estudio de campo, salud pública, íbamos a hacer entrevistas clínicas uno por uno, encontrábamos que cuando estaban en masa se comportaban como si estuviesen depresivos, pero que si los cogíamos en su individualidad no encontrábamos rasgos, pues rasgos no, signos o síntomas que nos hablaran de la presencia de un cuadro depresivo. Entonces, ¿qué decíamos? No, hay un asunto de identificación. Ojo, que en ese grupo de demos sí habían chicos con depresión, por supuesto. Entonces se sentían identificados porque había algo que los nombraba, que les daba un lugar, que los identificaba, pero... claro, pero ser parte de la subcultura no los deprimía, sino el contexto. No, exacto. En su historia ya había un cuadro, claro, una tendencia depresiva, pero que hacía la subcultura les permitía pertenecer. Y para el sujeto, yo creo que en cualquier momento histórico de su historia, el pertenecer es importante. Claro. Si nosotros vamos a un colegio, en un patio de recreo, para los niños es importante pertenecer, ¿sí? Ser invitado a esa cancha y jugar fútbol.
En la adolescencia mucho más, porque es donde se instaura de manera más fuerte el vínculo social. Entonces la moda se está convirtiendo hoy día en una forma también de pertenecer. Es que todas se visten así en la fiesta. O es que tenemos que ir con un código de vestuario. No sé si han visto que está muy en tendencia las fiestas temáticas, que ya nos imponen un código de vestuario, pero eso no quiere decir que me identifique. ¿Sí? Entonces es muy relativo y por eso es que les digo, la emoción no necesariamente se refleja en nuestro estilo. Ok. Y puede el estilo o puede la ropa ser una herramienta en mejorar la relación conmigo mismo, el manejo de las emociones. Te lo digo, por ejemplo, que es lo que pensaba ahorita. Sabes que hay gente que cuando está insegura con su cuerpo se cubre mucho para que no se le noten las imperfecciones, entre comillas, ¿cierto? Porque tengo el gordito, porque tengo la cicatriz, porque lo que sea, la herida, lo que me pasó, entonces empiezo a tapar eso que obviamente entiendo que es parte de la cultura, ¿no? Que le dice, ay, que tú no te ves así 90, 60, 90 y tal. O al contrario, no, yo soy una persona demasiado seguro de mí misma, yo me pongo, o sea, soy una persona ecléctica y quiero llamar la atención, ¿cierto? Pero puede eso, esa relación, mejorar ciertas cosas dentro de la salud mental, de la relación con la ropa. No necesariamente. Yo creo que se puede volver un distractor, Ok. más que realmente como un fenómeno que realmente nos lleve a sanar. A ver, hay varias cosas. Una, cuando nosotros entramos en tendencia, Medellín, por ejemplo, es la capital de la tendencia si pensamos en moda. Me refiero a, como tú lo decías al inicio, estamos enmarcados por esta cultura de Colombia moda. Ustedes ven que hay momentos donde las chicas quieren verse de cierta manera y piden, por ejemplo, cirugías plásticas para sus fiestas de cumpleaños, sus 15 años. Pero así como se implantan, hacen explantación, cuando entonces deja de estar en tendencia. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el impacto que eso genera en la salud mental? ¿Qué encontramos más usualmente? Que es al contrario. Cuando nosotros vemos que las personas empiezan a tener procesos de sanación interna en terapia, en procesos espirituales, porque también son válidos, creo que ahora hay muchas formas en la nueva era y bueno, si te sirve para transformar o para encontrar el sentido de tu vida y de tu historia, son válidas. Creo que cuando hay ese proceso de sanación interior, sí se evidencia de manera muy bella, casi que inconsciente, algunos cambios o algún impacto a nivel físico. Entonces tú lo decías ahorita, el cubrirme porque tengo una cicatriz, también volvemos, denota una condición cultural de aquello que quiero ver y de aquello que no quiero ver, o sea, qué debe ser visto y qué no debe ser visto en una cultura, más a veces que lo que el propio sujeto desea. Entonces, lo que nos encontramos es al contrario y hay cambios muy bellos, porque ahorita decías como para llamar la atención, y creo que es así de literal, la moda, como muchas otras cosas, se pueden convertir en un llamado de atención. Y ojo, en la cultura siempre hay que leer los llamados de atención. Nosotros tenemos una afirmación popular que es absolutamente errada y nefasta por las implicaciones que tiene, y es que nos dicen, por ejemplo, en el suicidio, es que el que se va a matar se mata, y no avisan, y no. Y les estoy poniendo el ejemplo con la moda porque es que no es una tendencia que vaya desanclada, siempre hay un llamado de atención. Lo que pasa es que no es lo mismo que yo llame la atención en la forma en que me visto o en la forma en que me peino, a que llame la atención, por ejemplo, haciéndome cutting, que son estos pequeños cortes que se hacen o en las manos o en las piernas. Pero todo eso hay que leerlo. Incluso el concepto de la estética es tan fuerte, ahora que les menciono el tema del suicidio, que lo que nos evidencian las estadísticas es que si bien eh, hay más intentos en mujeres, hay más suicidios consumados en hombres. ¿Por qué? Por un asunto estético. A la mujer le interesa más, ojo, lo muestran las estadísticas, esto no es un invento, y lo vemos todo el tiempo en las consultas. A la mujer le interesa más el quedar estéticamente bien, al hombre no. Entonces, generalmente utilizan métodos más letales por un asunto estético. Y cuando nosotros nos vamos a leer las culturas, decimos, terrible, pues terrible que los discursos sean
tan imperantes, tan fuertes, que incluso en la forma simbólica, en la representación simbólica que yo tengo frente a mi propia muerte, eso aparezca. Y si nos vamos al otro extremo, igual en los funerales, hay gente que solicita o que pide, yo creo que las funerarias a las familias todo el tiempo les dicen, ¿y cómo lo quiere ver? Y en medio de un dolor tan profundo, a veces la gente dice, es que yo no sé, yo no he pensado en eso, lo quiero ver yo vivo. no sé cómo quiero verlo, ¿cierto? Pero a veces dejan indicaciones de cómo quieren que el otro, miren qué tan complejo, que el otro me vea, incluso en mi funeral. Entonces, por eso son representaciones culturales, simbólicas, discursivas, que van a ser siempre cambiantes. Ok, esa última parte estuvo loca. O sea, no había caído en cuenta que uno de verdad piensa en cómo quiere despedir y enterrar al cuerpo, que a fin de cuentas se va a terminar comiendo los gusanos, ¿cierto? Pero es como yo quedarme con la última imagen de ese ser querido, eh, como que estéticamente agradable, ¿no? Bueno, Paula, me ha encantado conversar contigo. Me gustaría darle la palabra a las personas que están acá por si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos estado conversando. Bueno, yo tengo una pregunta, aunque yo creo saber un poco la respuesta porque posiblemente digas que sea algo cultural. Pero, y creo que lo mencionaron, pero quiero como que abordarlo. El tema del físico, ¿qué tan importante es al momento de vestirse? O sea, ¿cómo explicarte? Eh, Cuando, o sea, la sociedad nos dicen que, bueno, tienes que ser delgada para vestirte así, a vestirte así, y de pronto estás como que más rellenita de lo que deberías para lo que te dicen de la ropa. O sea, por ejemplo, no puedes usar un top corto porque tu abdomen no está plano. Y eso te puede hacer sentir mal, te puede decir, no lo quiero usar. ¿Tú crees que eso tiene que ver con la cultura o tiene que ver con cómo te sientas tú mismo? Tiene que ver con la percepción que tú tengas de tu propia imagen, ¿sí? La representación que tú tienes de tu propio cuerpo es determinante a la hora de vestirte, porque incluso hay un dicho popular cuando ves lo que tú dices, una mujer o que es muy delgada o que es un poco más obesa para usar cierta prenda, cuando la ven pasar por la calle dicen es que tiene mucha personalidad. Y es tan complejo el tema de la imagen que incluso hay un apartado en el manual diagnóstico donde se habla de la dismorfia corporal. Y la dismorfia corporal es la alteración, morfia, lo amorfo, la forma de mi cuerpo, la alteración que puede existir incluso frente a la representación de tu propio cuerpo. En este trastorno, la mujer puede ser, por ejemplo, absolutamente delgada, como en la anorexia, y sigue viéndose obesa. Sigue viéndose en lo real, cuando se mira en el espejo obesa. Entonces, más que el discurso, creo que aquí sí juega mucho la representación de tu propia imagen. Y tengo, bueno, una última pregunta para cerrar. En los 2000 estaba de moda, se podría decir que estaba de moda la delgadez extrema. Y siempre dicen, no, las modas siempre vuelven porque hay tendencia. ¿Tú podrías creer que el físico es una tendencia? O sea, actualmente las redes pueden hacerlo ver como que es una tendencia. Sí, sí. Y por eso vemos que lo que les decía ahorita, por ejemplo, en el tema de las cirugías plásticas, aparecen como una tendencia. Cuando la cirugía plástica en sus orígenes era un asunto reconstructivo, cuando habían amputaciones, accidentes, malformaciones. Y el físico, por supuesto, de hecho, ahora que vemos todas estas formas de exposición del cuerpo en las redes sociales, el hecho de querer identificarme con un otro hace que la forma en que me veo sí se convierta en una tendencia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta para la doctora Paola y para Julio. A Paola, me pregunto si has utilizado pues, tu percepción del estilo de las personas que tratas para, digamos, diagnosticar o para guiar la terapia. Y para Julio, la pregunta, empezaste hablando del gusto. Me preocupó porque entonces yo dije, gusto y el estilo, cosas distintas, no son cosas distintas, y no es digamos, no sería el buen gusto algo contradictorio al estilo, porque el buen gusto parece normativo, pero el estilo parece divergente.
¿Respondo primero? Bueno, más que el estilo en mis consultantes, hay un concepto que usamos en psicoanálisis, es el semblante. Es más bien cómo se ven, pero cómo se ven desde su corporalidad. A veces, incluso solo entrando al consultorio, sí permite intuir un poco qué traen, pero no que traen desde su historia, sino que traen desde su malestar. Porque el estilo puede ser, y ellos mismos lo nombran, su mecanismo de defensa, como se los decía ahorita, frente al mundo. Pero el semblante es cómo me veo, cómo camino, cómo saludo, cómo me comporto nosotros. Y cuando, bueno, ciencia han tenido la oportunidad de así sea una primera consulta, una experiencia en una primera consulta, nosotros hacemos algo que se llama la evaluación del estado mental y es muy cotidiana, o sea, el paciente cree que es simplemente la cercanía del encuentro y de la llegada al consultorio, pero nosotros ahí estamos evaluando todo. Entonces es el primer saludo, lo que respondes, la forma en que te dan la mano, la forma en que te saludan, la forma en que caminan y se desplazan mientras llegan y se sientan donde tengan que sentarse. Entonces creo que más que el estilo es el semblante, pero sí me ha pasado al contrario, me recordó usted una anécdota con una paciente. La paciente estaba atravesando un duelo profundo por la pérdida de su hermana y la paciente llegaba siempre muy colorida. En su estilo el color era muy importante. Yo suelo vestir mucho de negro y en alguna de las sesiones, ya cuando me tenía un poquito de confianza, me dice, pero doctora, ¿usted por qué siempre está de negro? Yo le voy a traer color. Y más que, es decir, no era yo, era la proyección de su propia emoción. Era el reflejo de lo que a ella también todo el mundo le había dicho con relación al duelo y que inconscientemente estaba rechazando. Entonces ella me miraba y me decía, pero a usted le pasa algo que está siempre de negro. Y yo le decía, no. Quiso voltear la terapia. Claro, usted está en un profundo duelo. Entonces esas son como los indicadores clínicos que me permitieron a mí ver su proyección y decirle, venga, pero usted ¿por qué tiene esa tristeza tan profunda? Y ahí es donde apenas empieza a permitirse hablar de su duelo, hablar de su hermana. Y luego, sesiones posteriores me dijo, ya entendí que no depende del color. ¿Sí? Entonces, más que vi, claro, nosotros sí podemos ser representación proyectiva, entiéndanme la proyección como poner afuera, solemos proyectar aquello que no vemos o no reconocemos en nosotros mismos, entonces lo ponemos en el otro, como cuando te digo, ¿por qué estás tan enojado hoy? Y uno dice, yo no, tú estás enojado posiblemente. Entonces, creo que es más desde ahí. ¿Alguien tiene otra pregunta antes de pasar el Gusto. micrófono? Pero entonces espera, yo respondo a cuestión. Para que lo tengas. ¿Cuál es su nombre? Jorge. Jorge, gracias por esa pregunta porque dijo dos palabras importantes, que si era algo mío y el tema de la normatividad, ¿cierto? Y bueno, en este proceso de construcción y de reaprendizaje hay cosas que uno tiene que quitarse. Yo creo que por ejemplo, cuando empecé que le dije a Paola que tenía muy buen gusto, hablé mucho desde mi propia percepción de lo que es el gusto, pero claro, se puede entender y eso me hace pensar que hay una concepción colectiva de lo que es el buen gusto, ¿cierto? Como yo decía hace rato, a mí me educaron de una forma en la que hay que ser elegante y hay que verse de cierta forma, porque si tú te ves elegante, entendiendo la elegancia como una cosa casi que intocable, ¿cierto? Como que te ves distante al resto, entonces la gente te va a respetar por eso, o la gente va a pensar que tú vives de cierta forma o que eres de cierta clase social, y entonces como que el buen gusto siempre sea, incluso creo que es algo hasta medio colonialista, ¿no? El tema del gusto esté asociado con eso, pero claro, cuando creo que debería ser como que tu ropa es de todo mi gusto, es más bien lo que debería decirse, ¿no? Entonces me gustó la alerta, pero yo creo que el estilo es ¿cómo se define el estilo? O sea, cada quien es como es. Obviamente yo sí creo desde el punto de vista ya como que mi lado más fashionista y más analítico es como que, bueno, las texturas que usted use, no sé, tiene una camisa que dice una frase no sé si aquí vieron todos Breaking Bad, pero dice los pollos hermanos, no sé, está haciendo una referencia a una serie, esta es una persona que le gusta consumir contenido audiovisual de cierto tipo, es diferente que tener una camiseta de Rápido y Furioso o de Metallica o de Joy Division, como ustedes, ¿cierto? Entonces como que dicen cosas, la ropa sí dice cosas de nosotros
y da como detallitos, en el estilo me da detalles y me da información y para mí que soy comunicador, es maravilloso porque ya sé como por dónde entrarle a la gente con ese tipo de cosas, pero entonces, resumiendo, el estilo es algo personal y el buen gusto también como que es algo personal. Guille. Hola, ¿cómo están? Mi pregunta es, o sea, a través de toda esta conversación que se ha hecho, es si tú con la ropa puedes influir en otras personas, ya sea positivo o negativamente. Este, porque, o sea, tras la conversación me quedo pensando, wow, el color, o sea, la gente puede percibir algo correctamente, pero no sé si hay códigos o alguna etiqueta que tú digas si tú te trabajas de esta forma o si hay personas trabajadas que se visten de alguna forma para poder influir en otras personas. Pues los asesores de imagen dicen que sí, y que lo que representa es más desde lo inconsciente, desde aquello que yo no puedo representar de manera muy clara, que desde la misma conciencia. Entonces, dependiendo del rol que tú quieras asumir, lo que les hablaba un poquito ahorita, o de lo que tú quieras generar en términos de movimiento de masa, que es lo que tú mencionas con la influencia, sí hay ciertas tendencias, ¿sí? El hecho de que vistas de traje o de uniforme de fútbol, el hecho de que uses ciertos colores en el maquillaje. Por ejemplo, los asesores de moda te dicen, ven, si tú vas a dar una conferencia, no uses labios rojos. Y yo a veces decía, pero ¿por qué eso a mí me encanta? No, porque toda tu atención se va a ir a los labios rojos y necesitamos desviar la atención o centrar la atención más bien en tu discurso, en tu saber. Entonces, sí hay asuntos que se instauran de manera inconsciente y que podemos percibir posteriormente. De igual manera, la psicología del color, como les mencionaba ahorita, influye. Así como cuando tú vas a un restaurante que tiene colores, acá no se puede hablar de marcas, yo creo, rojo o amarillo, son colores que lo que generan a nivel inconsciente es que tú comas y quieras irte rápido. Ustedes no ven estos restaurantes donde uno dice, vámonos a tardear o quedémonos tomando un café. No, tú llegas, haces tu pedido, comes rápido y te vas, porque generan un efecto inconsciente que ya te abruma y te vas. Lo contrario producen los lugares que tienen colores claros, ¿sí? Entonces, si tú vas a una juguetería infantil, tiene un color que no sea lo suficientemente fuerte para generar una sobreestimulación en los niños, pero que no sea tan clarito como para que se entre en un estado de enlentecimiento, sino que se antojen de comprar, claro, pues de coger y que los papás compren. Lo mismo genera la ropa, entonces los colores, las formas, los atuendos, sí influyen dependiendo del rol que quieras ocupar, en la política, en la academia, en un estadio de fútbol, etcétera, sí puede influir. Y depende del fenómeno de masa que también quieras generar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy agradecida por esta charla tan interesante. Yo más que no es una pregunta, sino un comentario básicamente por la ropa de los hombres y la ropa de las mujeres. Me da mucho pesar que los hombres no puedan expresarse con su ropa, o sea, que vistan de forma tan aburrida. Y me imagino que eso tiene unos efectos psicológicos fuertes, pues desde pequeños, esa instrucción de cómo deben vestirse. Y a duras penas pues ya están poniendo un poco de rosado, aretas, los tatuajes son una forma de maquillarse, pienso yo. Pero sí, es esa normatividad, como decía Jorge ahorita, en la construcción de los géneros, que yo pienso que yo, si hubiera sido hombre, igual me hubiera estado con todo, pues, siendo gay, no me importaba, porque me parece que es bacanísima la expresión, como decías tú ahorita, que es como un lienzo. ¿Qué es lo que a mí me pasa cuando me voy a organizar? Yo no sufro por lo que me voy a poner, sino que antes lo disfruto. Claro. Yo qué rico, abro mi closet, tengo mi espejo y espero es tener por ahí 2 horas para poder arreglarme tranquila y ver todo y es un divertimento para mí. Y me da mucho pesar que ellos, pues, Jorge se pone una camiseta y está en 3 minutos listo. No, hombre, digo, ay, qué pesar, de todo lo que se pierde. Y al mismo tiempo todo lo que se simplifica y se facilita en la vida de ellos.
porque a nosotros también se nos complica, ¿cierto? Como, claro, nos demoramos más para salir y todo, pero también lo disfrutamos mucho. Entonces era más como ese comentario, no sé, desde la psicología, entonces cómo se puede tomar. Yo creo que usted dice algo muy bello que nos permite como empezar a cerrar, porque quiero invitarlos a tener una reflexión frente a lo que usted dice y es el peso emocional que la cultura les ha cargado. Creo que esto no es muy distinto a este dicho de los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, ¿qué hacen? Coartan la emoción y al coartar la emoción podemos representarlo metafóricamente como que coartan también las manifestaciones que yo quiera o que yo desee tener, las expresiones que yo desee tener frente a esa emoción. Entonces, así como no se les permite llorar, hay una tendencia donde hay unos nuevos discursos que, bueno, abren más como esta posibilidad. Ya crecieron con algo instaurado que está radicalizado. Ahora cada vez más los hombres consultan, es muy lindo, van a terapia, pero sigue siendo un espacio tabú, sigue siendo un espacio cerrado, sigue siendo un espacio donde solo me permito acá, pero de acá hacia afuera, no. Yo a veces les digo, no sé, ¿por qué no te pones medias de colores? ¿Cierto? Dependiendo de lo que estemos trabajando en la sesión. Pero una forma no como cambiar su estilo, sino una forma como de romper esa tradición de la emoción de aquello que no se permite nombrar. Y me dicen, me parece preciosa, usaría de esas que tienen patrones. Ay, pero es que donde yo me siente así en un lugar público, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Entonces hay una representación emocional que nos deja en evidencia lo que a veces sienten y por eso yo te decía, no siempre el estilo es una forma de mostrar, como nombrar la emoción, sino que puede ser la forma de distraerla. Y es muy sutil, como usted dice, ¿cierto? La camiseta de la banda o de la serie favorita. O sea, son asuntos muy sutiles. Y quien se atreve a hacer ese atravesamiento suele ser muy atravesado por la mirada. El micrófono. Ya están todas las preguntas. Espérame, yo complemento algo y ya le damos con el tema de ser hombre, porque soy hombre. Yo creo que también a modo de opinión, ahorita estamos viviendo un momento complicado, pero importante, porque se habla mucho desde un lado de la sociedad que o sea, ha habido un avance muy grande de las minorías y se sataniza a las minorías como, y se habla de que el wokismo y la inclusión forzada y todo esto y tal, pero yo creo que, y lo digo porque fuimos parte de ella, la minoría, que no es una minoría, es la mayor realmente, pero la minoría más importante somos los hombres, precisamente porque somos quienes ejercemos estos dolores, inconscientemente incluso, sobre las que son las minorías y son los derechos que reclaman hoy, y ni siquiera lo sabemos. Hay hombres que ni siquiera saben que están padeciendo el hecho de no poder disfrutarse a sí mismo, y no tiene que ver nada con la preferencia sexual o la identidad de género, sencillamente eso, no me voy a cortar el cabello, o me voy a poner las medias de colores, o voy a llorar, o voy a decirle a mis personas queridas que las quiero, o les voy a demostrar que las quiero realmente. Y entonces, claro, la ropa, como es lo que uno ve, es lo primero que uno ve, entonces, claro, me imagino que ese es lo más importante porque yo no voy a demostrar, también porque como tengo que ser esta figura que protege a los demás y que se protege a sí mismo, entonces yo no voy a dejar que otro penetre dentro de mí, no me voy a mostrar vulnerable, te prefiero vestirme todos los días del mismo color y prefiero no arriesgarme con las decisiones que tomo frente al closet, ¿cierto? Porque no, eso es, entonces típico que la mamá es la que le compra la ropa al papá. Entonces cómprale medias porque él no tiene medias en diciembre, ¿cierto? Entonces como que, así, porque él no me lo dice, o porque él no va y me dice, o sea, ¿cierto? Porque estamos educados así. Y al mismo tiempo no siento que los hombres seamos los culpables de eso. La cultura es la que nos educa, es la culpable de eso. Ahora sí, Eden. A ver cómo planteo mi pregunta. ¿Cómo yo me puedo sentir cómoda vistiéndome y que al mismo tiempo esa comodidad me permita sentirme bonita, atractiva? O sea, es decir, Paola. Yo creo que tú le diste la respuesta. Cuando estamos cómodos con nosotros mismos,
la forma en que construimos lo bonito marca la diferencia. ¿En qué sentido? En si me quiero ver bonita para el otro o en si yo ya, por lo que soy, me siento bonita. Entonces creo que ahí no depende de un estilo, sino de la percepción, que lo hablábamos ahorita, pero también de la forma en que yo habite, conozca mi alma, represente mi emoción, porque mira que el bonita ya es una condición cultural, ¿sí? ¿Qué significa ser bonita? Y eso es absolutamente subjetivo, como cuando nos hablan de normalidad o anormalidad. Lo que es normal en esta cultura puede ser anormal en otra o viceversa. Entonces creo que la representación del concepto de bonita va por la misma vía. Yo suelo decirle a mis pacientes, si tú te sientes bien, si tú estás bien, si tú te reconciliaste con tu historia, con lo que traiga, porque todos tenemos capítulos diversos. Si tú te sientes bien, tú vas a estar bien y vas a proyectar eso al mundo. Pero si yo no me siento bien, entro en ese dilema de lo que es bueno, de lo que es bonito, de lo que está bien o lo que está mal. Entonces creo que la devolvería más desde ese sentido. El ser bonita es una representación subjetiva. Nos pasa, y ahí se influye mucho el estado de ánimo. A veces podemos tener la ropa que más nos gusta y no nos sentimos bonitas, ¿sí? Pero ahí hay una representación del estado de ánimo. Y es tan real que la Organización Mundial de la Salud determinó que los climas, por ejemplo, pueden determinar los estados de ánimo de las personas. ¿Y qué tiene que ver eso con la ropa? Todo. Yo no me he visto igual en un clima frío que en un clima caliente, por ejemplo. Si la temperatura en Medellín está a 30 grados o está en 18 grados, no me he visto igual. Y eso es lo que determina, ojo, pero desde la mirada del otro, si estoy bonita o no. Bueno, gracias a todos por sus preguntas intensas, todas las preguntas que hicieron, pero me encanta porque esa es la idea del encuentro. Como un dato curioso diría que yo, por ejemplo, yo no le presto atención, o sea, el clima se influye, pero si yo me quiero poner una chaqueta de cuero y son las 12 del mediodía y estamos a 32 grados, a mí me importa la chaqueta de cuero. Sí, pero tu cuerpo sí lo siente. Ah, mi cuerpo lo siente, pero esa es una cosa entre él y yo, y ahí nos llevamos bien. Siempre y cuando no haya malos olores ni nada, todo está bien. Pero entonces miren el sentirse bien, ¿sí ven? Porque si nosotros vamos donde el médico y nos dice, claro, tienes un golpe de calor. Y yo que ya sé que fue. Pero sí, es precisamente es como que, y con eso quiero culminar, es como que yo quisiera decir que todos tenemos estilo, ya lo dije, pero cuando digo todos tenemos estilo, lo digo como que algo que reconocer. Todos tenemos estilo. O sea, así sea la camiseta negra con el jean y los tenis, ya, eres tú. O sea, lo importante es que uno sea uno mismo y si a los demás no les gusta, pues verán que, como tú me dices mucho en terapia, ya verá él qué hace con esto, ¿cierto? Yo digo de manera más respetuosa, cada uno que se haga cargo. Exacto, el otro que se haga cargo de su propia opinión. No, muchísimas gracias. Este tipo de conversaciones son las que tengo en el video podcast, que se llama Entre Estilos. Pueden entrar a entreestilos.com y ahí van a encontrar los otros episodios. Se estrena cada miércoles. Aparte, también hay como una especie de datos turísticos, porque voy por varias partes de la ciudad, como grabando y conversando con personas reales. No estoy conversando con diseñadores de moda, ni con modelos, ni con influencers. Estoy conversando con personas reales que, como ustedes y como yo, se visten todos los días y me interesa saber de dónde vienen las decisiones que toman a la hora de vestirse. Muchísimas gracias a Gramata por el espacio, gracias a ustedes por estar aquí, gracias a quienes nos ven. Paola, gracias, o sea, te amo. Has sido una persona súper clave más allá de tu trabajo, que tu trabajo es precisamente ayudar a la gente a encontrarse y a mejorar. Tú como persona también, o sea, has sido súper clave. Yo soy de Venezuela y eres mi persona favorita en Colombia. Y me ha enseñado mucho a quererme a mí mismo. Entonces, bueno, gracias. Esto fue el conversatorio.